estudio, el tiempo de la predicación que tenemos para esta tarde, y vamos a estar en el libro de Daniel. El tema que vamos a tratar, porque es el tema que trata de este pasaje, es el arrepentimiento. Como creyentes somos personas de fe, personas con fe en el Señor Jesucristo y personas arrepentidas. El arrepentimiento es necesario para entrar a la fe cristiana. Tenemos que arrepentir de nuestros pecados y confiar en el Señor Jesucristo. Pero aún como creyentes, los que son cristianos, debemos seguir viviendo vidas arrepentidas, porque todavía practicamos pecados y cuando pecamos debemos estar arrepintiendo de nuestros pecados ante el Señor. Entonces el arrepentimiento es un cambio radical en la naturaleza del corazón de las personas en cuanto al tema del pecado. El pecado es de no reflejar la gloria de Dios, de caer corto de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y todos nosotros nacimos en el pecado. Por naturaleza amamos el pecado. A veces como son todos cuando entran al mundo, nos entregamos al pecado tan pronto que podemos actuar o pensar. Al igual de un pájaro a volar o un pez a nadar, somos pecadores. Nunca existió un tiempo en la vida de un niño donde necesitaba ir a la escuela para recibir instrucción, para aprender cómo hablar mentiras, ser egoísta o enojado, o hacer su propia voluntad en lugar de obedecer la autoridad sobre él, o practicar la necesidad de rebelar contra las cosas de Dios. Estas son cosas que no son adquiridos nada más para estar con malas compañías o aprendiendo gradualmente sobre un largo curso de instrucción. Brotan de sí misma, de nosotros mismos, brota este deseo a pecar. Aun cuando niños y niñas son criados como hijos únicos, no tienen que tener otros hermanos para iniciar este proceso de pecado. La semilla en ellos es evidente porque es el producto natural del corazón pecaminoso. Y la capacidad de los niños para hacer cosas malas son prueba irrefutable de la corrupción, de la caída al pecado del hombre desde Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva cayeron al pecado y todos sus descendientes fueron nacidos con una naturaleza pecaminosa. Ahora cuando nuestro corazón es transformado por el Espíritu Santo, cuando arrepentimos y confiamos en Cristo, cuando este amor natural al pecado está tirado afuera, entonces toma lugar el cambio que la palabra de Dios llama el arrepentimiento. Un cambio en relación al pecado, un cambio en relación a nuestro pensar, nuestro deseo, pero todavía estamos viviendo en cuerpos que fueron habituados a pecar. Y todavía necesitamos entonces practicar el arrepentimiento. Consideramos ahora varios aspectos de este arrepentimiento verdadero, porque hay a veces personas que tienen conceptos que no son bíblicos sobre el arrepentimiento. Y vamos a verlos de un pasaje en el libro de Daniel, porque en Daniel tenemos un ejemplo de los aspectos que debemos ver de cómo es el arrepentimiento verdadero. Su arrepentimiento es profundo y poderoso. Aún es algo sorprendente para un hombre que pareciera nunca pecar. Pues sabemos que él pecó porque todos nosotros somos pecadores. Ya sabemos como hombre pecó, pero la Biblia no nos presenta sus pecados como a veces nos revela los pecados de otros creyentes. Aún más, como Jesús es nuestro mejor ejemplo en todo, como Dios mismo, Jesús nunca pecó, entonces no puede ser ejemplo para nosotros concerniente el arrepentimiento verdadero o el arrepentimiento genuino.
Entonces, antes que vayamos al ejemplo de Daniel, déjeme decir que hay un problema que existe aún entre los cristianos, y contrario a lo que veamos en la vida de Daniel por la tendencia al arrepentimiento superficial. Hay una tendencia entre los verdaderos cristianos a un arrepentimiento muy superficial. Hay una tendencia a alejarnos del quebrantamiento genuino por el pecado. Hay un arrepentimiento muy falso que encontramos a veces en las vidas de los que están encontrados en sus pecados. Solo confiesen los pecados ya conocidos y revelados en lugar de confesar todo el pecado. Quieren esconder algo, no quieren revelar sus faltas. Están más preocupados por ser hallados en su pecado y lo que afecta su reputación que por ser pecadores, pecando contra un Dios santo, y a sus familias, y sus familiares, y a sus hermanos, y los demás. Algunos dicen cosas como, pues sí estoy mal, pero es que ella, empiezan a excusar su pecado, excusando su pecado, echando la culpa a otros. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido ese pecado después que ser hallado en otro pecado de actitud, de manera de hablar o de hechos? Algunos, por crecer en la iglesia, por lo menos asistir a la iglesia algo de tiempo, saben las palabras correctas que otros esperen escuchar, sin realmente sentir quebrantados del corazón o aún sin tener deseo verdadero a cambiar en relación a su manera pecaminosa de vivir. Hasta algunas personas son muy emocionales y entonces muestran lágrimas, pero es una tristeza sin arrepentimiento. Podemos ver en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 7, 8 al 10. Vamos a platicar un poco del arrepentimiento antes que llegara Daniel para poner este tema en su contexto. 2 Corintios 7, 8 al 10, porque si bien les causa tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta le causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Debemos entender la diferencia. Algunos pueden aún mostrar una forma de tristeza, pueden tener lágrimas cuando ellos están hallados en su pecado, porque ellos están tristes por la consecuencia de su pecado que van a cosechar, o por la consecuencia de su pecado que afecta a otros, pero realmente no han llegado a pensar que su pecado es algo en contra de un Dios santo. No hay verdadero arrepentimiento en su corazón. Lucas 17:3 nos dice: tengan cuidado si tu hermano peca, repréndalo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Y en Mateo veamos la misma instrucción junto a su contexto de los principios bíblicos sobre la confirmación del pecado y la confrontación del pecado en la vida de un hermano. Lo que habla del proceso de la disciplina y la reconciliación de los pecadores en la iglesia, donde el arrepentimiento debe ser confirmado por hechos. Un arrepentimiento verdadero va a tener su evidencia, va a ser cambios. No va a ser una ayuda a nuestros hermanos
nada más aceptar sus palabras como la verdad si sus hechos muestran el deseo de seguir en su pecado, de regresar a su pecado. Por ejemplo, hay los hallados en su pecado de la pornografía, de la fornicación, del adulterio, que piden perdón, pero luego siguen adelante jugando con las relaciones o en los lugares donde fueron tentados a pecar. No muestran una seriedad de querer evitar los lugares de tentación a pecar. Es tan necio como el borracho que sigue visitando a sus amigos en la misma cantina, aun cuando dice que no quiere caer al mismo pecado de antes. Es una locura seguir repitiendo lo mismo pensando que resultará en algo diferente. Y es necio tomar en serio las palabras sobre el arrepentimiento de uno hallado en su pecado si el pecador no es abierto a rendir cuentas, a cortar las relaciones o cambiar los hábitos que fueron las fuentes de las tentaciones a pecar. Entonces ahora con este entendimiento de qué es el arrepentimiento que estamos buscando, algo verdaderamente motivado por un entendimiento que el pecado es contra Dios y un deseo a cambiar, vamos a Daniel capítulo 9. Tenemos aquí la historia de Daniel, un joven sacado de su propia nación y obligado a servir la nación donde estaba en la cautividad. Un joven que, basado en las indicaciones bíblicas, más probablemente fue hecho un eunuco, entonces sin la oportunidad de casar y tener su propia familia. Pero aún así, él no quiso tomar el nombre nuevo, Babilonio, un nombre asociado con un dios de allí, porque su identidad estaba hallada por su relación con el Dios verdadero. Fue un varón quien oró con fidelidad y aún sufrió penalidades tremendas por sus convicciones bíblicas y la fe verdadera. Basado en lo que podemos leer aquí, es aparente que Daniel leyó la palabra de Dios y especialmente lo que dice Jeremías 29, 11 a 14. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y aunque ese versículo muchas veces está sacado de su contexto para motivar cosas muy positivas, los planes del Señor para Israel incluyeron muchos sufrimientos y disciplina antes que el rescate. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar. O sea, haré volver a sus cautivos y los reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al destierro. Daniel ha estudiado las promesas y otras promesas y profecías y entendió el propósito de la cautividad de Judá. Y el número de los años siendo 70, entonces él, como el texto instruyó, invocaba, rogaba y buscaba al Señor de todo su corazón. Y nuestro texto dice, viene de Daniel 9, dice, ahora leyendo en el principio de este pasaje, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre los reinos de los caldeos en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor, que fue revelado al profeta Jeremías,
debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Dios, al Señor, para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, Cecilio y ceniza, oré al Señor mi Dios, e hice confesión y dije: ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Aquí vamos a observar cinco aspectos del arrepentimiento de Daniel que sirven como modelo para nuestro propio arrepentimiento. El primer aspecto del arrepentimiento genuino que notamos en el arrepentimiento de Daniel entre su oración por su pueblo, que debe ser evidente en nuestro arrepentimiento, es un reconocimiento de las diversas advertencias de Dios. En los versículos 4 al 6 de este pasaje, un reconocimiento de las diversas advertencias de Dios. ¿Cuáles advertencias? Primeramente, la advertencia de la palabra de Dios. Daniel 9:5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. 1 Tesalonicenses 4:3 dice: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual. Tenemos pasajes que específicamente nos dicen lo que debemos hacer o no debemos hacer. Y cuando rebelamos contra la palabra, no obedecemos la palabra del Señor. Entonces, si tú estás practicando la fornicación, no es necesario que ora y pide que Dios te muestre su voluntad. Su voluntad fue declarada claramente aquí en la palabra de Dios. O Efesios 5:22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Escrito está. Escrito sea el mandato de Dios. No tenemos que cuestionarse si esto es el deseo de Dios o no, porque Él nos dice lo que quiere. Efesios 5:25, maridos, aman a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ello. Escrito está. A algunos varones les gusta la primera, ahí en versículo 22, que las mujeres, sus esposos, deben someter a ellos. Pero olviden que en versículo 25 tenemos un mandato para nosotros de cómo debemos sacrificarnos por nuestras esposas. Efesios 6:1, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Escrito está. Efesios 6:4, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahí está escrito el mandato del Señor. Efesios 6:5 al 7. Siervos, en nuestro contexto podemos decir empleados y siervos o empleados, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirven de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Qué está diciendo? Cuando está ahí en tu trabajo, debes servir como debes trabajar, como no solamente a su jefe terrenal, pero Dios. Entonces, si tu jefe terrenal está ahí o no está ahí, debes trabajar por lo mismo, porque Dios siempre está viendo. Escrito está. Esos son los mandamientos y ordenanzas del Señor. Son pocos entre los muchos escritos para obedecer. Y la palabra tiene advertencias sobre el costo de la desobediencia. Proverbios 13, versículo 15. El buen entendimiento produce favor
pero el camino de los malvados es difícil. El camino de los malvados es difícil. El pecado trae sus dificultades, sus consecuencias. Hebreos 12, versículos 6 y 11. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 11. A presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. El Señor disciplina a sus hijos para empujarlos de estar en el lugar de bendición, de no desviar un lado a otro, donde va a tener consecuencias por su desobediencia. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento ignoró la advertencia del Señor. Deuteronomio 11, 26 al 28 dice: miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición, si escuchan los mandamientos del Señor su Dios, que les ordenó hoy, y la maldición, si no escuchan a los mandamientos del Señor su Dios, sino que se aparten del camino que les ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no han conocido. Entonces aquí podemos ver que la primera cosa que podemos identificar en un arrepentimiento genuino es un reconocimiento de las diversas advertencias de Dios. ¿Cuáles advertencias? Primeramente la advertencia de la misma palabra de Dios, pero también las advertencias de los mensajeros de Dios que Dios envió. Dios envió personas para dar advertencias a su pueblo. Advertencias de la palabra y advertencias de las personas enviadas por Dios. Daniel 9:6 dice: no hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Nunca has empezado hacia el camino a una dirección en la vida y un hermano o tus papás o tu pastor ha acercado para decirte que, hermano, esta dirección donde vas va a llegar a problemas. Este no es lo correcto, este no está de acuerdo con el plan de Dios. Estoy muy preocupado por ti. ¿Qué vas a hacer en tal momento? ¿Vas a rechazar la advertencia de tu hermano, de tu pastor, de alguien que está tratando de acercarte con la palabra de Dios para apoyarte, seguir adelante de acuerdo con la voluntad de Dios? Las decisiones que estás haciendo van a resultar en dificultades, en pecado, o por lo menos si sigues en pecado, o por lo menos sigue en una dirección jugando cerca de la línea de tentación. No quiero que vayas allá donde las consecuencias de sus acciones van a ser tremendas para tu vida. Tú piensas que puedes disfrutar el pecado un poco más, pero tarde o temprano tus pecados te hallarán. Versículo 6. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas que hablaron en tu nombre. Podemos leer en el Antiguo Testamento que algunos no solamente ignoraron la palabra, ignoraron los siervos de Dios, a veces hasta mataron los profetas de Dios. Con el arrepentimiento genuino hay un reconocimiento de las diversas advertencias de Dios, advertencias de la palabra de Dios y advertencias que vienen de las personas que andan con Dios, sus mensajeros. También hay un reconocimiento específico del pecado. Un reconocimiento específico del pecado. Aquí en Daniel 9 podemos ver en los versículos 4 al 6 junto con versículo 11. Noten que en versículo 5 el uso de varias palabras para describir la misma pecaminosidad. Dice el versículo 5: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Demuestra tan serio es el pecado. No fue una falla como solamente una falla personal. Era pecado contra el Dios Santo.
Cuando Daniel usó palabras descriptivas sobre el pecado de su pueblo, no intentó disminuir la seriedad de la ofensa. Daniel usó lenguaje fuerte para enfatizar la perversión, la rebelión, la desobediencia. Él rechazó el rechazo a escuchar los siervos de Dios, quienes fueron enviados a advertir al pueblo sobre la consecuencia de rebelar contra la voluntad de Dios. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Versículo 6. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Otro versículo 11. Ciertamente todo Israel ha transgredido a tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramado sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Daniel no usaba ninguna excusa o lenguaje ilimitado. Es que ella, es que él, es que mi esposa, es que mi esposo, es porque mis hijos. No estaba echando la culpa a nadie. Daniel tomó responsabilidad personal por los hechos de su pueblo, para todo Israel. ¿Cuántas veces hemos echado o hemos sido tentados a decir, si te ofendió en alguna manera, por favor, perdóname? Si te ofendió, ese no es una confesión de un arrepentimiento verdadero. Ese no es reconocer su pecado. Esa es la confesión de medio corazón, de alguien no convencido todavía por el Espíritu de Dios sobre el peso de su pecado contra Dios y contra otras personas. Un hermano arrepentido confiesa todo el pecado, no solamente lo que es obvio, porque es ya conocido y revelado ante los demás. El arrepentimiento verdadero involucrará un cambio de corazón que resulta en cambios de comportamiento. Alguien que comete fornicación no va a seguir jugando con la relación ilícita con la persona con que estaba involucrado. No, alguien que estaba involucrado en una relación ilícita, por ejemplo, un creyente con inconverso, va a cortar la relación porque quiere obedecer la voluntad de Dios. No va a seguir ahí jugando en el lugar del pecado. Alguien quien ha cometido adulterio no va a seguir texteando con su copecador o copecadora. Va a quitarse de la tentación y a veces al gran costo. Imagínense si alguien cometió su pecado con un colaborador en el trabajo. ¿Estará listo a buscar otro empleo para distanciar del lugar de la tentación y ganar poco a poco la confianza otra vez de su pareja en el matrimonio? El borracho no asistirá a las mismas fiestas si él no puede resistir caer otra vez al mismo problema. El muchacho que ha perdido la confianza de sus papás por sus mentiras y decepciones estará listo a someterse a la consejería pastoral y rendir cuentas a alguien sobre dónde va y qué está haciendo con su tiempo. Recuerden que Israel está ahí en la cautividad por su idolatría. Y Dios se relaciona a la idolatría como un adulterio, porque ellos primeramente abrieron sus corazones a entrar en relaciones ilícitas. Después persiguieron tales relaciones hasta que creció una insatisfacción con lo que Dios les ha dado. Creyeron que necesitaron algo más,
que lo que Dios les ha dado. Luego disfrutaron y buscaron su gozo y su satisfacción en lo que Dios prohíba. Por definición es adulterio y empieza con una idolatría en su corazón. Uno se convence a sí mismo que es necesario tener lo que la Biblia prohíba. No escucha a los preceptos bíblicos y los siervos de Dios que han rogado con advertencias. Una persona cierra sus oídos y sus ojos, avanzando hacia lo que parece bien en su propio corazón, en su propia opinión, pero tarde o temprano paga el precio por su pecado. Es triste, pero ese no tiene que ser el fin de la historia. Siempre hay esperanza. Con el arrepentimiento verdadero, con el arrepentimiento genuino, uno puede dejar la pena y vergüenza de su pecado y experimentar el perdón y la gracia de Dios misericordioso. Pero sí, claro, requiere el arrepentimiento. Requiere el arrepentimiento verdadero, no el medio corazón que quiere seguir jugando en el lugar de la tentación. Tiene que correr a Cristo y recibir el perdón que viene con el arrepentimiento y la fe en Él. Hay primeramente un reconocimiento de las diversas advertencias de Dios, versículos 4 al 6. Advertencias de la palabra de Dios, advertencias que vienen de otras personas que caminan con Dios. Pero también hay un reconocimiento específico del pecado. Ahora, la tercera observación, una observación del texto identificado entre otras partes de la Biblia también. Con el arrepentimiento genuino hay una aceptación de todas las consecuencias sin quejar. Una aceptación de todas las consecuencias del pecado sin quejar. Tenemos que reconocer que aun cuando hay arrepentimiento verdadero que trae perdón, eso no borra todas las consecuencias del pecado. ¿Me entienden, mis hermanos? El borracho puede dejar de tomar, arrepentir, pedir perdón de Dios, pedir perdón de su familia que destruyó con su pecado, recibir el perdón, pero algunas consecuencias de su pecado perseveran. A lo mejor hay dolores en los corazones de sus hijos y la confianza en su padre no va a ser igual por mucho tiempo. Hay el trabajo bueno que a lo mejor él va a perder por sus faltas en trabajar, porque andaba como borracho. Aún la posibilidad de morir por el daño ya causado al hígado, por la enfermedad que puede ser causada por tanto alcohol. Puede ser que haya consecuencias que siguen, y con el verdadero arrepentimiento uno va a aceptar las consecuencias. Las drogas se dañan el cerebro a veces de maneras permanentes. Las mentiras y el engaño del joven a sus papás o la esposa a su esposo causan justa incredulidad de sus palabras. Una falta de confianza de sus palabras. Una falta de confianza que puede tomar mucho tiempo para ganar de nuevo. He escuchado a varones que cometieron pecados contra su esposa, desconfianzas, adulterios. Y después dice que ella dice que me perdona, pero no me trata por igual, no tiene confianza en mí. Seguramente porque la confianza uno gana sobre tiempo por sus hechos. Va a ser difícil aceptar la palabra de alguien que es engañador. Tiene que mostrar que sí acepta las consecuencias de su pecado. Y la confianza no es algo que viene otra vez automáticamente. Hay enfermedades sexuales o otros resultados del pecado que permanecen, algunos negativos y difíciles. Y pues claro, aún entre las dificultades, resultados en la vida, puede ser evidenciado la gracia de Dios. Aún
bendiciones muy grandes. A lo mejor algunos de ustedes mismos aún existen como resultados del pecado. Fíjense. Y aunque las vidas de sus papás o en algunos casos por lo menos sus mamás cambiaron mucho o aún fueron más difíciles, seguramente ustedes son bendiciones de Dios, dados por su gracia y su misericordia. Me explico, mis hermanos. El perdón del pecado no automáticamente borra las consecuencias temporales. Pero puede ser que hay bendiciones aún por la misericordia de Dios. Nunca debemos olvidar el poder del Evangelio, el perdón, las misericordias, la gracia de Dios, nuestro Señor, que nos ama como hijos, con un amor incondicional. Cuando hay arrepentimiento, recibimos el perdón total de Dios, aunque hay consecuencias temporales aquí en la vida que pueden seguir existiendo. Nota conmigo los versículos 9 y 10 en Daniel 9. Al Señor nuestro Dios permanece la compasión y el perdón. ¿Por qué? O puede ser traducido, aunque nos hemos rebelado contra Él. Y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas. Y Él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos, los profetas. Aún la disciplina del Señor nos muestra su amor y su gracia. Pero el punto aquí es que el arrepentido o la arrepentida acepta las consecuencias sin quejar. Con el arrepentimiento genuino hay una aceptación de todas las consecuencias sin quejar. Como podemos ver en los versículos 7 al 14 de Daniel 9. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los has hecho, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Babilonia destruyó a Israel y Daniel reconoció que su pueblo lo merecía, tal disciplina de Dios. Oh Señor, nuestra es la vergüenza, versículo 8, del rostro, y de nuestros reyes y nuestros príncipes y nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. ¿Qué consecuencias? El arrepentido acepta la vergüenza presente. El arrepentido acepta la vergüenza presente, como hemos notado aquí en los versículos 7 y 8. Y también el arrepentido genuino también acepta la pérdida causada por su pecado. La pérdida causada, como está notado en la pérdida de su hogar, en el caso de Daniel y su pueblo. Fueron echados a la cautividad. Veamos especialmente los versículos 7 y también en versículos 11 al 14. Tuyo es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén, a todo Israel, a los que están cerca y los que están lejos, en todos los países donde los ha hecho a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Ahora versículos 11 al 14, ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramado sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén, como está escrito en la ley de Moisés. Todo esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la
la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. El arrepentido acepta la pérdida causada por su pecado. Piensa por un momento, si un varón ha caído al pecado y su celular, su teléfono celular fue uno de los vehículos o medios de su tentación. A lo mejor fue el pecado de ver la pornografía habitualmente en su celular, o mantener una relación prohibida o ilícita como un creyente en noviazgo con una incrédula, o aún un varón que ha desarrollado una relación adúltera. Si otro hermano, ayudando a aconsejar, recomienda que él deje su celular por completo, o por lo menos no tomando cuando no anda en la presencia de otras personas, pero él responde quejando, no, es que necesito mi celular. ¿Qué pasará si descompone mi auto? Y empieza con las excusas, porque no dejar esta fuente de tentación, pues podemos dudar, tan serio ha tomado su propio pecado. Pues si su auto lo deja al lado de la carretera, tiene pies y puede caminar, como todos nosotros antes que existieron los celulares. Mis hermanos jóvenes, sí existieron un tiempo donde nadie tenía un celular en su mano, y todo el mundo siguió funcionando muy bien. La queja de este hombre muestra una falta de tomar en serio el pecado, y aún posiblemente sea una evidencia de la falta de arrepentimiento genuino. Con el arrepentimiento genuino hay una aceptación de todas las cosas sin quejar. El arrepentimiento acepta la vergüenza presente, acepta la pérdida causada por su pecado, y también el arrepentido acepta las consecuencias reconociendo su desobediencia a la palabra. Versículos 12 al 14. Debemos recordar que Israel, incluyendo Judá, fueron dados la ley de Dios. Escuchen otra vez los versículos 12 al 14. Y Él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros. Escrito está, pero ignoraron la palabra de Dios. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Apartaron de la ley de Dios, no prestaron atención a su verdad, no obedecieron su voz, no obedecieron la palabra de Dios. Y eso, mis hermanos, debe servir como advertencia a cada uno de nosotros. Cuando ignoramos a Dios y no damos atención a su palabra, luego podemos ser tentados a desobedecer su voz que viene a nosotros por medio de su palabra. No equipados a resistir porque no andamos en el Espíritu de Dios, o sea, sometidos al Espíritu y su palabra. El arrepentido acepta las consecuencias, reconociendo su desobediencia a la palabra. Y si un hermano no acepta las consecuencias de su pecado sin quejar, a veces sea nuestra responsabilidad apoyar al hermano, entender, confrontar tal hermano con la palabra. 2 Tesalonicenses 3:14. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza, o sea, la palabra de Dios, en esta carta, dice Pablo, señalen a tal y no se asocien con él para que se avergüence. Como hermanos en Cristo, tenemos que confrontar unos a otros cuando alguien sigue en el pecado y no quiere arrepentir.
Por eso tenemos todos los principios de Dios dados en Mateo 18 sobre cómo confrontar el pecado en la vida de un hermano o una hermana para confirmar si hay pecado y cuándo hay, para exhortar hacia el arrepentimiento verdadero para que ellos puedan experimentar el gozo del perdón y la reconciliación con Dios y con su iglesia. Y hay una cosa más digna de enfatizar, notada aquí en el versículo 10 y el versículo 14. El arrepentido acepta que Dios ha sido completamente justificado en sus respuestas al pecado. Versículos 10 y 14, empezando al último del versículo 9, porque nos hemos revelado contra Él, y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ya tenemos la voluntad de Dios escrito en su palabra. Versículo 14, por tanto, el Señor ha estado guardado de esta calamidad y lo ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Con el arrepentimiento verdadero, hay un reconocimiento de las diversas advertencias de Dios, advertencias de su palabra, advertencias que vienen de sus siervos, otras personas. Hay un reconocimiento un reconocimiento específico del pecado, no hay excusas. Hay una aceptación de todas las consecuencias sin quejar. Ahora el número 4, con el arrepentimiento genuino hay un enfoque en el carácter de Dios. Versículos 15 al 17. Y cuando hay un enfoque en el carácter de Dios, el arrepentido va a tener la confianza para acercar al Señor en oración. Va a entender el perdón que hay cuando uno está arrepentido. Puede acercar al Señor. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos, oh Señor, conforme a tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y tus súplicas, y haz resplandecerse de su rostro sobre tu santuario desolado, por amor a ti mismo, oh Señor. Con el arrepentimiento genuino hay un enfoque en el carácter de Dios, poder, justo, ira contra el pecado, santo, pero también sabemos amoroso, misericordioso, lleno de gracia hacia los que están arrepentidos. En el versículo 15 notamos el acto de la redención de Dios. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. En la misma manera que el Señor redimió a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Dios ha rescatado de la esclavitud del pecado todos los que han arrepentido de sus pecados y que han confiado en Cristo y su obra en la cruz del Calvario, para comprar la redención para nosotros. Si tú eres cristiano, cristiana, tus pecados pasados, presentes y aún futuros han sido perdonados. Puedes acercar a Dios aún cuando peques. Puedes acercar a Dios en arrepentimiento genuino y pedir perdón. Puedes disfrutar el perdón. Si tú has cometido un pecado o aún estás pecando ahora, quiero animarte y exhortarte a arrepentirse de tu pecado, acercarse a Dios, pedir perdón y dar una vuelta
dar la espalda al pecado y seguir al Señor. Otra vez, versículo 15, y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre. Eso no solamente fue verdad para Israel, pero también para los creyentes en el Nuevo Testamento. Si somos en Cristo, somos suyos. Somos su novia, somos su esposo, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, tenemos un nombre, fuimos comprados. Primero de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La última característica identificada en el arrepentimiento genuino, observada aquí en nuestro texto, es una ruega para que Dios responda a la oración del arrepentido. Una ruega para que Dios responda a la oración del arrepentido. Versículos 18 y 19. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual te invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Mis hermanos queridos, rueguen al Señor cuando han caído en el pecado, arrepienten de tus pecados y corren a Él. Recuerden lo que dice el versículo 9. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón. Porque, aunque nos hemos rebelado contra Él, en Cristo tenemos perdón. Aun cuando pecamos en Cristo, si somos los suyos, podemos ir a Él y pedir perdón. Podemos recibir la compasión en nuestras vidas por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Debemos arrepentir, no debemos seguir en nuestro pecado. La gracia de Dios no es una licencia para seguir pecando. Pero si hemos cometido pecado, podemos tener la confianza, como los suyos, que vamos a recibir perdón. Por eso arrepentimos diariamente. Por eso confiamos en Él y sus promesas. Quiero exhortarnos todos de vivir todos los días con vidas arrepentidas, arrepintiendo de nuestros pecados. Y por los que están aquí que no han arrepentido de sus pecados, que nunca han arrepentido, que no han llegado a la fe en el Señor Jesucristo, quiero animarles a considerar la compasión de Cristo hacia los que son arrepentidos. Considerar la gracia de Dios, el perdón que Él ofrece a los que están dispuestos a recibir su perdón, los que están dispuestos a acercar al Señor con vidas arrepentidas, confesando el pecado y confiando en Él, quien fue a la cruz del Calvario, para comprar la redención, para dar el perdón a todos los que son dispuestos a responder a Él por fe. Si nunca has arrepentido de tu pecado, no espere más. No tenemos una promesa de mañana. No sabemos cuántos días más vamos a caminar aquí en la tierra. Si estás escuchando ahora el Evangelio, que el Señor Jesucristo ofreció su vida en rescate por muchos, y si tú respondes con una vida arrepentida y con la fe en Él, tú puedes recibir el perdón de tus pecados pasados, presentes y aún futuros, y tener la confianza que Él es tu Señor y Salvador, y puedes empezar una vida abundante aún aquí en la tierra y experimentar la vida eterna con Él. Responde